2 de junio de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La misión de construir puentes. Cuando el Papa Francisco visitó a Egipto en 2017, se propuso hacer realidad uno de los títulos que se le asigna, ser de verdad pontífice. Este término latino está formado por la palabra pons, que significa puente, y por el verbo facere, que significa hacer. Por tanto, la misión del pontífice es ser constructor de puentes. La prensa decía que el Papa había viajado al Cairo con la misión de tender puentes, primero con los musulmanes, a los cuales les expresó con claridad, por una parte, que este era un viaje de unidad y de hermandad, y por otra, que la violencia es incompatible con cualquier religión. El Papa se reunió con los musulmanes en la mezquita de Al-Azhar, donde fue recibido por el imán Al-Tayeb. Allí el Papa Francisco les dijo: musulmanes y cristianos, todos los creyentes debemos trabajar juntos para contrarrestar la barbarie de quienes fomentan el odio y la violencia. El Papa se refería de manera directa a dos brutales atentados sucedidos recientemente de extremistas musulmanes contra iglesias de rito copto, en los cuales murieron 45 cristianos. Pero también el Papa viajaba con una tarea ecuménica importante: fortalecer los puentes de comunión con la Iglesia copta ortodoxa, que tiene como Papa a Teodoro II, en la sede que tradicionalmente se le atribuye al evangelista Marcos. A la vez, el Papa Francisco agradeció a Teodoro II la atención genuina y fraterna que le brinda en Egipto a la Iglesia copta católica, que está en comunión directa con Roma. En esta ocasión, los dos papas, Francisco de la Iglesia católica y Teodoro II de la Iglesia copta ortodoxa, firmaron una declaración conjunta en la cual se dice expresamente que si una persona ha sido bautizada en alguna de las iglesias, católica u ortodoxa, y quiere de pronto unirse a la otra, no es necesario repetir el bautismo. Así declaran la validez del bautismo de las dos confesiones. El Papa Francisco terminó diciéndoles que cuando los cristianos oran juntos, se dan cuenta de que es mucho más lo que los une que lo que los divide. Nuestro anhelo de unidad se inspira en la oración de Cristo: que todos sean uno. Todo este camino recorrido por el Papa Francisco no tiene otro propósito que llevar a la práctica la oración de Jesús en el contexto de la última cena, como nos lo presenta la Iglesia hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 a 26. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Jesús está llegando al final de su oración sacerdotal. Su gran preocupación es la unión de su futura comunidad. Por eso pide con insistencia al Padre que todos sus miembros se mantengan unidos y que su unidad sea perfecta. No hay duda que el gran signo de identidad de los cristianos debe ser la unidad. Por eso el gran escándalo que estamos dando los creyentes
de las iglesias cristianas es la división en tantas confesiones, denominaciones y hasta en sectas movidas muchas veces por intereses no muy santos. Esa vocación de ser pontífice no está circunscrita al Papa, ni al obispo, ni a los pastores. La vocación pontifical es más universal. En cada familia, en cada escuela, en cada parroquia, en cada empresa, en cada comunidad, debe haber personas que tengan esa vocación de tender puentes para unir voluntades y corazones. Hay que tender puentes hacia nosotros mismos, porque corremos el peligro de estar incomunicados en nuestro interior. La mente no se comunica con el corazón, el alma puede estar encerrada, el espíritu puede sufrir de parálisis y no es capaz de manifestarse. Debe haber fluidez mental, afectiva y espiritual. Hay que tender puentes hacia los demás, con la mirada, con las palabras, con la sonrisa, con la expresión no verbal, con la presencia, con la solidaridad. Hay que tender puentes hacia Dios, con la oración, con la admiración y el cuidado de la naturaleza, con la meditación de su palabra, con la celebración gozosa de la Eucaristía, con la conversión de corazón. Una pregunta para compartir en familia. ¿Eres una persona constructora de puentes de comunión y solidaridad en los diversos niveles de tu vida? Unámonos a esta oración a María, al estilo de la beata María Gabriela de la Unidad. Virgen María, Madre de Dios e icono de la Iglesia, tú fortaleciste a Sor María Gabriela, llamada por su vocación a vivir alejada del mundo, dedicada a la meditación y a la oración, ofrecidas por la unidad de los cristianos. Su testimonio fue tan valioso que una comunidad anglicana, cuando conoció su gesto de oblación, escribió: una caridad como la suya destruye todos los prejuicios que muchos anglicanos tienen contra Roma. Si todos sintiesen su caridad, el mundo de la separación dejaría de existir. María, Madre Espiritual, intercede por los discípulos de Cristo y por toda la humanidad, para que con la oración, la acción de gracias y la esperanza en el Espíritu, tengamos la lucidez, la fuerza y el valor para dar los pasos necesarios en el camino de la unidad. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.